Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. No, gracias a usted por atendernos. Cuéntenos un poquito cuáles son las últimas novedades que se han dado en su provincia, y yo creo que el país quiere saber cómo es la situación con aquellos que son como casos, digamos, casos positivos y que además son los que se han contagiado con la variante Omicron ahí en su provincia. Bien, en primer lugar hay un aumento del número de casos, como bien dicen ustedes. A diferencia de las olas previas, de la primera y segunda ola, es un crecimiento logarítmico en una curva bien empinada, que no se había dado en las otras olas, y esto hace que gran cantidad de casos se notifiquen diariamente, pero a la vez gran cantidad de personas buscan realizarse un testeo, y esto tiene que ver con la circulación de la variante Delta, que ya venía circulando, y la incorporación de la variante Omicron, que ya tiene circulación comunitaria en Córdoba y que ya es la principal variante predominante, ¿no? Entonces esto hace que se junten dos variantes del virus muy contagiosas, tanto Delta como Omicron son más contagiosas. Si bien Omicron es muchísimo más contagiosa que Delta, pero es como, digamos, tener un fuego y que se reavive el fuego producto de esta variante nueva, ¿no? Doctor, estábamos mirando el reporte de los últimos días. El día lunes fueron 5.000, casi 5.500, 5.493, y ayer una suba importante, 8.351 casos positivos de coronavirus. Y uno también piensa, ¿no? Se están haciendo testeos, que eso es importante, pero también uno piensa en aquellos casos que no son detectados y que también incluso pueden pasar inadvertidos. Es ahí importante hacer hincapié en esto de seguir con los cuidados también, ¿no? Por supuesto, digamos, tenemos varias situaciones en ese sentido. Primero, Córdoba hace un número de testeos importante, probablemente uno de los mayores ritmos de testeos y testeos por cantidad de habitantes en el país. En segundo lugar, creo que el proceso de vacunación ha ayudado muchísimo también, felizmente. Y en tercer lugar, precisamente reforzar la cuestión de la vacunación y de los cuidados personales para evitar la transmisión del virus, ¿no? Doctor, ¿cómo está la situación en los distintos hospitales y sanatorios de la provincia? Porque, bueno, también es otra de las situaciones que se destacan, es que aquellos que tienen la enfermedad y que padecen Omicron, digamos que tienen síntomas más leves. ¿Cuál es la realidad que tienen ustedes? Sí, si bien uno puede decir que la mayoría de los casos son leves, esto no se diferencia de las situaciones anteriores, de la primera y segunda ola, donde el 80% de los casos o más han sido casos leves. Entonces, desde ese punto de vista, no hay tanta diferencia. Creo que ahora hay que agregar el proceso de vacunación, que claramente protege contra la enfermedad grave, contra la muerte, y que ha afectado fundamentalmente hasta ahora a personas jóvenes en buen estado de salud. Entonces, me parece que atribuir a la variante Omicron una situación benigna con respecto a la evolución de la enfermedad es aventurado todavía. Creo que hay que esperar. Estamos levemente incrementando las internaciones, tanto por Delta como por Omicron en Córdoba. De manera que me parece que hay que ser cauto con esta afirmación de que solamente es una enfermedad leve. Creo que en el número total de casos y manteniendo todavía una población aún no vacunada, o con una dosis de vacuna o sin el refuerzo todavía, vamos a tener posibilidades de tener internaciones por esta variante, ¿no? Tengo un par de preguntas más. Primero, preguntarle a usted también, en el caso de las personas que pertenecen a algún grupo de riesgo, ¿cómo enfrentan Omicron, por ejemplo? Hasta ahora tenemos pocos pacientes con inmunodepresión, por ejemplo, internadas, felizmente vacunadas, y eso
creo que protege para la enfermedad sin ninguna duda y sobre todo evita la muerte, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengamos ya internados por variante Omicron y que lógicamente merecen todos los cuidados. Nosotros no internamos casos leves, se internan casos moderados, graves, críticos, dependiendo de la situación previa de salud, ¿no? Entonces ya tenemos internados por Omicron y eso hay que recalcarlo porque pareciera que Omicron es una variante que produce nada más que un cuadro leve y claro. Así yo repito, las olas anteriores por otras variantes, la mayoría de los casos fueron leves y un pequeño porcentaje fueron casos graves y críticos, pero ese pequeño porcentaje en el número total puede saturar el sistema asistencial. Claro, ¿no? Tal cual. Y con respecto al autotest, digo, hoy por hoy están esperando que ANMAT dé la luz verde, pero también está el tema de si a partir del autotest la persona que pueda ser diagnosticada se autodiagnostique como positivo, queda registrado o no, y es por ahí donde obviamente el Ministerio de Salud de la Nación está haciendo hincapié en esto, ¿no? Que tal vez es la traba que no se permite avanzar. ¿Es viable, es confiable a partir de que si se avanza en esto, si da alguien positivo, qué es lo que debería hacer? Bueno, yo creo que en primer lugar se debe notificar de alguna forma. Creo que hoy las redes sociales, los sistemas informáticos permiten la notificación, el autorreporte de muchas cosas, de manera que me parece que debería emplearse una app, una aplicación, de manera que las personas desde su domicilio o desde su lugar de trabajo, en caso de que sean labores esenciales, lo puedan reportar inmediatamente. Creo que no sería tanto el escollo ese, me parece a mí, sino la implementación y probablemente los costos. En ese sentido, claro. Creo que los costos en el extranjero, un test comercial sale $20 por lo menos, no estaría al acceso de todo el mundo, ¿no? Tal cual. Entonces tendría que ser distribuido por el Estado y facilitado por el Estado esto. Doctor, lo voy a meter en una situación que se ha dado a partir de hoy en la provincia de Catamarca. Seguramente usted está al tanto. El gobierno, a través de un decreto de esa provincia, decidió que aquellos que no estén vacunados y terminen en los hospitales necesitando la asistencia, en este caso del sistema público de salud, van a tener que pagar por ese tratamiento. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto usted? Mire, yo creo que hay muchas situaciones de salud que probablemente merezcan igual tratamiento y no se hace. Entonces, el Estado debe ser garante de la salud pública independientemente de si las personas cumplieron con las normas preventivas o no. Tenemos muchos ejemplos de esto, muchas enfermedades transmisibles tienen que ver no solamente con el contexto socioeconómico, sino con las actividades individuales y algunas, digamos, situaciones de riesgo que son individuales. Entonces, a mí me parece que no es es una opinión personal, ¿no? Sí. No es el modo las enfermedades no se deben penalizar, no se deben castigar, sino que se deben tratar. Muchas veces puede suceder con esto que se clandestinicen las enfermedades por miedo a que sucedan estas cosas, es decir, castigos, cobrar, todas estas cosas que claramente en salud pública actúan en contra de la prevención. Sin duda. Doctor, una última pregunta. En los medios de nacionales se hablaba de que la variante prevalente hoy en Córdoba es Omicron. ¿Qué nos puede decir? ¿Es Omicron o Delta? Digo, teniendo en cuenta lo que ustedes ven hoy día miércoles y a partir de los últimos reportes. Sí, hoy la variante Omicron es la predominante en Córdoba. Más del 40% de los casos son Omicron. En segundo lugar Delta y en tercer lugar están las otras variantes que todavía están circulando, pero Omicron ha desplazado ya a la variante Delta. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.